Nos es a todas muy grato, a todas nosotras muy grato, poder compartir con vosotros lo que para nosotras es algo bueno. Lo bueno, si se comparte, dos veces bueno, ¿verdad? Solamente le quería poner un poco en clima, ¿verdad? Nuestra congregación es Obreras del Corazón de Jesús. Vivimos en Altagrande, aquí en Granada. Estamos celebrando el 75 aniversario de la fundación y pensábamos nosotras que no hay mejor forma de celebrar algo si eso es motivo para centrarnos más en la persona de Jesús, que es el protagonista de esta mañana. Perdona, José Antonio, pero el protagonista no eres tú. No, no. El protagonista es Jesús. Ya me lo sé, ya me lo sé. Jesús. Yo creo que es verdad que José Antonio tiene mucho tirón, me decía un señor por teléfono, pero también es cierto que quien tiene verdadero gancho y verdadero tirón es Jesús. Por eso estamos aquí. Gente que viene de Murcia, de Cartagena, de Antequera. Algo que nosotras en principio pensábamos que íbamos a estar como cuatro gatos, como se dice aquí en Andalucía, ¿verdad? Y luego, pues, qué alegría y qué gozo que esta sala esté llena. Yo no puedo decir mucho de José Antonio, que todos los que estáis aquí no sepáis. Yo digo que lo importante de una persona no es tanto lo que hace, menos todavía lo que dice. Lo más fundamental y lo más importante de una persona es lo que es capaz de transmitir. Lo que es capaz de transmitir con aquello que hace, con aquello que dice o con aquello que escribe. Y cuando yo hablé con José Antonio por teléfono, que hemos hablado varias veces, pues a mí me transmitió algo. Ese deseo de encontrar a Jesús, ese deseo de convertirme a Él, ese deseo de que nosotras como congregación vivamos un proceso de conversión a la persona de Jesucristo, es verdad que está, pero también os digo que Él, en los poquitos contactos que he tenido durante este tiempo, ha sabido como que potenciar, fomentar, encender. Y José Antonio, yo eso es lo que quiero. A mí me ayuda mucho cuando la gente te dice, mira, lo que quiero de ti es esto, esto y esto y esto. Pues mira, la verdad es que se lo agradezco, porque una se ubica, ¿verdad? Pues José Antonio, eso es lo que nosotros queremos. Que sigas alimentando ese deseo que hay, yo creo, en todos, de conocer más a Jesús, para más amarle y para que también otros le conozcan y le amen. Y bueno, yo ya no me alargo más. Estamos contigo. Fijaos qué buena es Loli, se llama Loli. Y a mí ella es la que me entusiasmó. Le vi tan entusiasmada con impulsar los grupos de Jesús que yo dije, pues bueno, voy, no les conocía de nada. Luego me dijeron que no tenían sitio ni para poder yo estar ahí con ellas, que tendría que ir a unos salesianos que están junto a ella, que seríamos, yo qué sé, pues no sé, todas vosotras, 20, 30. Yo dije, yo voy, porque me va a hacer bien a mí, ¿no? Bueno, y aquí estamos. La verdad es que los presentadores, claro, ponen todo el alma en ponerme bien. Y a mí conocerme de verdad, me conocen las dos hermanas que viven conmigo y me aguantan, vamos, de cerca, ¿no? Es así, eso es verdad. Pero claro, cuando te ponen tan bien como me ha puesto esta buena Loli, pues yo ya no puedo hacer más que defraudaros, o sea, así que prepararos a la... Bueno, sí es verdad que tanto a ella como a vosotros, estoy seguro, Jesús es mucho Jesús. Aquí no estamos por pagoda, eso es una tontería. Imaginaos que el burro, el asno, con el que subió Jesús a Jerusalén, cuando oía hosana y palmas y tal, el asno se creyera que era para él, ¿no? Era para Jesús, no era para el asno. Pues algo parecido me ocurre. Bueno, que no quiero pasar más en introducciones. Yo hoy aquí os voy a decir lo que quiero hacer. Quiero compartir con vosotras y con vosotros
Supongo que se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno. Quiero compartir algo que llevo muy dentro de mí y probablemente está también dentro de vosotras y dentro de vosotros, ¿no? Preguntas que seguramente os habéis formulado de otra manera, cada uno lo hacemos a nuestro estilo, ¿verdad? Estas preguntas que llevo ya un cierto tiempo dentro de mí son estas. ¿Puede nuestro cristianismo real, el que conocemos en nuestras iglesias, nuestras comunidades, parroquias, puede encontrar en su interior el vigor, la fuerza espiritual para movilizarnos nuestras fuerzas y volver a Jesús de verdad? ¿Es posible movilizar las fuerzas que hoy hay en la Iglesia hacia un seguimiento más fiel a Jesús? ¿Es tarde? ¿Es posible iniciar la reacción ahora? ¿Abrirá el Papa un horizonte nuevo? ¿Qué es lo que se nos está pidiendo en estos momentos? ¿Por dónde hay que empezar? Como es natural, yo no pretendo aquí esta mañana pues abarcar todos los aspectos, todas las dimensiones de una posible renovación de la Iglesia pues, a todos los niveles. No. Mi objetivo aquí es más modesto. Yo quiero encender un poco en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, algo de ese fuego que Jesús quería ver encendido ya en la tierra. ¿Qué ha sido del fuego de Jesús? ¿Dónde puedo encontrar yo el calor, la pasión de Jesús? ¿Por dónde podemos caminar? Y de eso voy a hablar aquí. Tenéis, me parece, un pequeño esquema. Yo me voy a detener sobre todo en los dos puntos primeros. Y lo otro lo he puesto ya, el punto tercero, lo he puesto más detallado porque iremos brevemente, solamente. Primero quiero hablar de volver a Jesús el Cristo. Y antes que nada, os voy a leer algo muy importante de el Papa Francisco. Desde el comienzo, el Papa Francisco, en esas homilías de Santa Marta, empezó a hablar del riesgo de ser cristianos sin Jesús. Y llegó a decir esta frase: la Iglesia ha de llevar a Jesús. Ese es el centro de la Iglesia, llevar a Jesús. Si alguna vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, sería una Iglesia muerta. Una parroquia que no lleva a Jesús sería una parroquia muerta. Unas congregaciones, unas comunidades que no lograran llevar a Jesús serían congregaciones muertas. Y más adelante dice: Jesucristo siempre puede, con su verdad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y esas frases gráficas que tiene este Papa que no se le olvidan a uno nunca. Dice: Jesucristo también hoy puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo. Jesús es el protagonista, Loli, es el protagonista. ¿Qué es volver a Jesús el Cristo? El giro que necesitamos en el cristianismo actual, la autocorrección, la conversión a Jesús, consiste sencillamente en esto, en que seamos capaces de volver a Jesucristo para centrar nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestra Iglesia, con más verdad y con más fidelidad en la persona de Jesús, en su mensaje y en su proyecto humanizador que él llamaba el reino del Padre, el reino de Dios. Este volver a Jesús, convertirnos a Jesús, es lo más importante
que puede suceder en la Iglesia en los próximos años. Concretamente esta década, que es la que más podemos ya ver. Muchas cosas habrá que hacer en todos los campos. En el campo litúrgico es tarde. Ya probablemente los que se han marchado no van a volver. Tenemos poco tiempo para reaccionar. Y esto es lo más importante que va a poder suceder. Habrá que hacer, como os digo, otras cosas a todos los niveles, en la catequesis, en la acción social, en la caridad, en el acercamiento a los últimos, pero nada más importante, más decisivo que nuestra conversión a Jesús. Entonces veis que yo ahí pongo dos puntos. Vamos a ver, primero, ¿qué es esto de convertirnos a Jesús? Cuando hablamos de volver a Jesús, no estamos pensando en un ayornamiento. ¿Recordáis esa palabra? Algunos recordaréis. En el concilio, es una palabra que la pronunció el bueno de Juan XXIII, un ponernos al giorno, al día, una adaptación de la Iglesia a los tiempos de hoy. Algo que por supuesto es absolutamente necesario, porque si no nos ponemos al día en el lenguaje, en los problemas, en la sensibilidad, en los apuros que está pasando la gente hoy, no sabremos nosotros anunciar ninguna buena noticia, y menos la de Jesús. Estamos hablando no de un ayornamiento, sino de volver al que es la fuente y el origen de la Iglesia. El único que justifica la presencia de la Iglesia en el mundo de hoy, en la historia humana. Lo único. Estamos hablando de dejarle a Dios, a ese Dios encarnado en Jesús, ser el único Dios en la Iglesia. El Abba, el Dios amigo de la vida, el Padre defensor de los pobres. Es una conversión profunda a Jesucristo. No se trata solo de ponernos al día. Esta conversión no es un esfuerzo que le tenemos que pedir a otros, a la jerarquía, a los teólogos, a las religiosas y religiosos. No. Esta conversión nos tenemos que sentir todos los que formamos la Iglesia de Jesús, llamados a hacer una Iglesia más de Jesús. Yo suelo hablar de una conversión sostenida a lo largo de los próximos años. Esto no es como la Cuaresma, ya sabéis lo que nos pasa en Cuaresma. Empezamos con toda buena voluntad el miércoles de ceniza. Escuchamos una frase impresionante, ¿no? Conviértete, ten fe y conviértete al Evangelio. Y lo empezamos con mucha... Luego ya sabemos, luego llega la Semana Santa, luego viene la Pascua, las primeras comuniones y el verano. Yo estoy hablando de una conversión sostenida a lo largo de los próximos años y que hemos de iniciar ya, las generaciones actuales, con nuestras edades. Hoy nosotros no podemos dejar en herencia fórmulas. Nadie sabe lo que hay que hacer. ¿Qué fórmula pastoral tenemos que llevar adelante? Lo que nosotros podemos sí dejar es, podemos transmitir la vuelta a Jesús como orientación, como talante, como espíritu a las nuevas generaciones. Ya hablaremos de esto. Podemos dejar un clima nuevo, al que nos está ayudando ya, en buena parte, el Papa Francisco. Esta conversión no es una simple reforma religiosa, no. A mí me gusta hablar, mañana tendremos el bautismo de Jesús, la fiesta, y se nos dirá, Juan nos dirá, que no basta el bautizo de agua. Detrás de mí viene otro más fuerte que os bautizará con Espíritu Santo. Pues nosotros estamos necesitados hoy de una conversión al Espíritu que animaba la vida de Jesús, el Espíritu que contagiaba a él. ¿Y por qué digo esto? Vamos a pensar un poco. Si
si desde la luz que el Evangelio nos da, nosotros miramos nuestras iglesias, con un poco de serenidad y de paz vemos que el cristianismo, vivido por mucha gente, gente de muy buena voluntad, mejor que yo, mejor que nosotros, ese cristianismo no está centrado en el seguimiento de Jesús. Gente buena que cumple todo lo que hay que cumplir y más, pero nadie les ayudó a, en un momento determinado, tomar la decisión de ser, yo quiero ser seguidor, seguidora de Jesús. Y quiero ser discípulo, quiero vivir aprendiendo a vivir desde Jesús. Cuando miramos, seguimos mirando a nuestra iglesia y nuestras comunidades, vemos que el proyecto de Jesús, hacer un mundo más humano, más sano, más digno, más amable, más dichoso para todos, y empezando por los últimos, no está vivo en muchas parroquias y comunidades, no. Simplemente se vive, pero si uno ve los programas de las iglesias diocesanas y de las parroquias, a veces no encuentra ni siquiera la palabra, el reino de Dios. Si seguimos mirando, vemos que la compasión, que es la herencia de Jesús, no es una ley. Sed compasivos como el Padre. De eso tendremos que hablar. Cuando vemos que la compasión no es el principio que rige siempre, ni mucho menos, ni en el ejercicio de la autoridad jerárquica, ni en el quehacer de los teólogos, ni muchas veces tampoco en nuestras relaciones. Y cuando vemos que los últimos no son siempre los primeros, aunque haya Cáritas y funcione bien, pero los últimos no son en esa comunidad los primeros. Son, como también en el mundo, los últimos. Entonces uno se da cuenta de que no se puede aquí hacer remiendos, que nos diría Jesús, porque todavía los tropearíamos más. Aquí se necesita una verdadera conversión al Espíritu de Jesús. Dicho de manera más sencilla, después de 20 siglos de cristianismo, el corazón de la Iglesia necesita conversión, necesita purificación. Y en estos momentos en que se está produciendo un cambio sociocultural sin precedentes en toda la sociedad, de ahí las repercusiones ecológicas, económicas, políticas, pues en este momento de un cambio sociocultural tan impresionante, sin precedentes, necesitamos hoy una conversión como nunca, una conversión sin precedentes. Necesitamos un corazón nuevo para anunciar hoy de manera nueva la buena noticia de Jesús que tanto necesita este mundo. Y si en los próximos años nosotros no somos capaces de crear un clima nuevo, apasionado, de seguimiento fiel a Jesús, es fácil que veamos o que veáis, y yo igual ya no lo veré, cómo, con mucha pena, un cristianismo multisecular que hemos tenido en España pues durante tantos siglos, cómo se va diluyendo en formas religiosas cada vez más desgastadas, envejecidas, formas religiosas cada vez más decadentes, hasta más sectarias y sobre todo formas religiosas cada vez más alejadas de lo que fue el movimiento inspirado y querido por Jesús. Convertirnos pues a Jesucristo es mucho más que introducir algunos cambios en la liturgia. Es demasiado tarde. Estoy convencido de que si en estos momentos se reunieran a los especialistas en liturgia de los grandes monasterios benedictinos, los institutos de pastoral litúrgica, y nos dieran como otro lenguaje y otro clima para celebrar la Eucaristía, hoy ya muchos no volverían. Se necesita algo más. Se necesita una conversión previa, un cambio más profundo, a un nivel más profundo, para que la Iglesia pueda empezar a atraer hacia las comunidades.
volver a las raíces. Necesitamos volver a vivir de alguna manera la experiencia fundante, algo de lo que pasó en Galilea con la presencia de Jesús, con la que se encontraron los discípulos y las discípulas. Yo lo suelo decir así. Yo creo que en este momento lo que necesitamos es volver a Jesucristo como la única verdad de la que nos está permitido vivir y caminar creativamente hacia el futuro. Se nos está exigiendo movilizarnos para crear otro clima humilde, pero firme, incansable, de búsqueda cada vez más fiel, de una vida cristiana cada vez más fiel a Jesús. Pero esto habrá que concretarlo. Paso al siguiente punto. Nueva relación con Jesús. A mi juicio, la conversión a Jesús nos está pidiendo una calidad nueva en nuestra relación con Jesús. Una iglesia formada por cristianos que se relacionan con un Jesús muy poco conocido, que se relacionan con un Jesús vagamente lleno de tópicos, un Jesús confesado de vez en cuando, de manera abstracta, un Jesús mudo. ¿Cuántos cristianos se relacionan con un Jesús mudo del que no escuchan nada especialmente interesante para el momento actual? Un Jesús apagado, que no seduce, que no atrae, un Jesús muerto. Una iglesia formada por cristianos así corre el riesgo de irse apagando, irse extinguiendo. Y además, ¿para qué necesitaría el mundo una iglesia que lleve en su corazón un Jesús apagado y tan extinguido y a veces casi muerto? Necesitamos comunidades marcadas por una experiencia nueva de Jesús, impulsadas por cristianos que antes que nada sienten que son de Jesús y que viven para el proyecto de Jesús, y por eso están en la iglesia. Y están en la iglesia tratando de aportar su propia conversión, contribuyendo a que la iglesia cada vez sea más fiel a su único Maestro y Señor. Necesitamos cristianos y cristianas que en todos los niveles van introduciendo entre nosotros a Jesús como lo mejor, lo más valioso, lo más atractivo y lo más amado. Jesús, nuestro único Maestro y Señor, el Hijo de Dios encarnado en Jesús. Y esto hay que irlo concretando. Tenemos que recuperar nuestra identidad de seguidores y seguidoras de Jesús. Se nos ha perdido el carnet de identidad. Andamos distraídos en 1000 cosas. En las parroquias a veces se trabaja demasiado. Desde luego se hacen excesivas reuniones. Y lo importante es anterior a todo eso. Tenemos que volver a sentirnos y vivir como discípulos y seguidores de Jesús. ¿Y qué es esto en concreto? Yo os lo digo. Para mí, esto significa en estos momentos caminar en los años venideros hacia un nivel nuevo, hacia una nueva fase de cristianismo, más inspirado y más motivado por Jesús y vivido en unas comunidades mejor organizadas para colaborar en el proyecto del reino de Dios. Tenemos que caminar en los próximos años y esto es posible. Y creo que es el horizonte y la perspectiva de la que hemos de trabajar en nuestras comunidades y en nuestras parroquias. Lo decisivo es no resignarnos hoy a vivir la fe cristiana sin conversión. No tiene sentido. No tiene sentido hoy estar, pasivamente en la iglesia.
Yo sé el clima que crea el Papa Francisco, pero quiero decir una cosa. El Papa Francisco puede hacer mucho en el Vaticano, pero puede hacer muy poco en Granada, en Córdoba y en San Sebastián, que es donde vivo yo. Por mucho que el Papa haga, pongamos los pies en el suelo, en estos momentos, en Granada, la fe o está estancada, o se está perdiendo en nuestras familias, en nuestros colegios, se está perdiendo, o empieza a renovarse. Este es el planteamiento. El Papa nos va con su mensaje. Primero, todos tenemos que acoger ese mensaje y hacerlo vida en nuestras comunidades, pero no le pidamos al Papa mucho más. Y desde luego, la Iglesia es mucho más que el Vaticano. La Iglesia somos millones de personas y miles de comunidades. Tenemos que empezar a reaccionar. No contentarnos con un cristianismo sin conversión. Y aquí todos podemos hacer algo. Yo ya sé que no tenemos la misma edad, la misma responsabilidad, pero estoy convencido de que todos podemos hacer que a Jesús se le viva y se le sienta de una manera diferente, mucho más viva, allí donde estemos nosotros, allí donde trabajemos, donde hablemos. De esto ya vamos a hablar. Si ignoramos a Jesús, si no le conocemos bien, no podemos conocer nuestra misión. No podremos saber a qué nos tenemos que dedicar. Si no sabemos mirar la vida como la miraba Jesús, si no sabemos mirar a las personas como las miraba Él, si no sabemos leer los acontecimientos, lo que está pasando en París, con los ojos de compasión con que Jesús miraba la vida, lo miraba todo, seremos comunidades ciegas. Creeremos, nos engañaremos diciendo que tenemos la luz de la revelación verdadera. Y es cierto, pero aun teniendo la revelación verdadera, no seremos, fijaos, no seremos capaces de mirar hoy la vida como la miraba Jesús. Y entonces seremos comunidades pues que no podremos anunciar, si no miramos la vida como la miraba Jesús. Tartamudearemos, no sabremos pronunciar la buena y anunciar la buena noticia de Jesús. Y si no, sobre todo, si no sabemos escuchar los miedos de la gente, los apuros de la gente, lo que están sufriendo, las gentes que han empezado este año de nuevo, hogares donde no saben si este año se separarán los padres o no, gente que está al límite de sus fuerzas, excluidos, marginados. Si yo no tengo la mínima sensibilidad, qué buena noticia yo puedo contagiar hoy. Por lo tanto, una relación más viva con Jesús. Pero todo esto, ¿cómo se hace? Más en concreto, paso al punto segundo, que dice liberar la fuerza del Evangelio. Y veis que ahí vamos a hablar de dos cosas. Primero, volver al contacto directo con el Evangelio. Fijaos lo que dice el Papa. Para el Papa la cosa está clara. La única manera de volver a Jesús es sencillamente volver al Evangelio. Leo de la Evangelii Gaudium. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan, cuando vamos hasta el Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Estamos envejecidos, estamos gastados, nuestro lenguaje está gastado. Y solo recuperando, según Francisco, la frescura original del Evangelio, brotarán la verdadera renovación. Vamos a pensar esto juntos.
volver en nuestras parroquias y comunidades a un contacto más directo con el Evangelio. El síntoma más grave y más patente de lo que está ocurriendo en la Iglesia es, en nuestras parroquias y comunidades, es ver cómo la gente se ha ido alejando de manera imparable. Se puede analizar este hecho de muchas formas. Ya no hay vocaciones, ya la gente se va de la Iglesia, de la práctica. Este hecho se puede analizar. Hay muchos factores en la raíz del hecho, pero hay una cosa sencilla y muy clara. Necesitamos personas hoy que nos ayuden a ver dónde están los verdaderos problemas. Detrás de este hecho del alejamiento de tantos hay una cosa. La Iglesia está perdiendo de manera imparable su fuerza de atracción. Y no solo está perdiendo poder de atracción, sino que ya no tiene poder para retener a las personas. Y los jóvenes, después de hacer los niños, la primera y última comunión, muchas veces, los jóvenes se marchan. ¿Qué podemos hacer? Esta pregunta es clave. ¿Qué podemos hacer? ¿Seguimos así, con toda la buena voluntad, tratando de responder lo mejor posible, en estos momentos, a las necesidades religiosas de los que vienen? Pero claro, haciéndolo todo esto desde una Iglesia que está perdiendo poder de atracción y de credibilidad, o ponemos en el centro de nuestra Iglesia, de nuestras parroquias y comunidades, el Evangelio, que es, lo vamos a ver, la única fuerza capaz de atraer al hombre y a la mujer de hoy, la única, y capaz de engendrar nueva fe en los hombres y mujeres de hoy. Los que se acercan hoy a una parroquia, o a una iglesia, a alguna celebración, o por la tele, no se encuentran directamente con el Evangelio de Jesús. Lo que perciben es el funcionamiento de una iglesia, un funcionamiento de siglos, que en estos momentos ofrece signos claros de envejecimiento y de crisis. El Evangelio está ahí, ya lo voy a decir, pero está como ocultado por un conjunto de prácticas, de devociones, que hacen mucho bien a mucha gente, lenguajes, fórmulas religiosas, que a muchos les resulta cada vez más difícil entender y aceptar. En los grupos de alejados con los que yo trabajaba, ahora no puedo atenderlo y además ya pues, están siguiendo su camino, cuando yo preguntaba a gente alejada que se marchó hace tiempo, esas reuniones que todo el mundo empieza a hablar mal de la Iglesia, bueno, y yo decía, ¿hasta cuándo podemos estar? ¿Hasta mañana a las 3 de la mañana? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir? ¿Por qué no nos preguntamos, a ver, ¿qué iglesia queremos? Y yo empezaba a preguntar, tú, para ti, ¿qué iglesia querrías tú hoy? ¿Sabéis lo que me contestaban? Vaya clases de eclesiología. Pues una iglesia más normal, nos ven como anormales. Una iglesia que se os entienda lo que habláis. Yo voy a la iglesia solo en los funerales, pero es que no entiendo. Hay uno me dijo un día, mira, el párroco tal no tiene fe. Y le digo, ¿cómo que no tiene fe? Mira, ha estado hablando de la resurrección de tal manera que no se la cree. Porque no se puede hablar así de la resurrección. Yo decía, ¿qué cara me verán a mí? Sí. No se encuentran directamente con el Evangelio. El Evangelio está tapado por muchas cosas que hacemos y que para la gente no es fácil identificar con claridad dentro de nuestros grupos y comunidades el atractivo, la fuerza que tiene el Evangelio, que viene de aquel impacto de Jesús hace pues ya más de 20 siglos. Yo sé que ahí está el Evangelio.
en el interior de esa religión. Y es el Evangelio el que da sentido al culto y al comportamiento de tantos cristianos. Sí, pero también sé que ese cristianismo vivido de esta manera, pues muchas veces no logra generar discípulos, sino miembros de la Iglesia, y no consigue generar seguidores de Jesús, sino adeptos a una religión. Y Dios tiene muchos caminos, eso sí que ya lo iremos diciendo a lo largo del día de hoy y de mañana. No nos preocupemos, el problema no es de Dios. Dios no está en crisis. Lo que no somos capaces de ver cómo está actuando hoy. El día pasado hablaba yo con una pobre madre que me decía, mira José Antonio, la conozco desde la escuela de párvulos, mira José Antonio, ya ves mis nietos, les llevo yo y ya cuando tienen cierta edad se van. Y le decía yo, ¿y qué te dicen? Que se aburren. Se aburren, sí. Y le digo, oye tú, y ahora, ya que no nos oye nadie, tú, es una abuela, buenísima. Le digo, ¿tú no te aburres? Y me dice, uff, si supieras, ya sabes, cuando viene, según quien celebre. Y cuando yo pregunto a la gente, porque me sorprende, le digo, ¿y tú, que te aburres tanto o que ya parece que no crees y tal, ¿tú por qué vas a la iglesia? ¿Sabéis por qué no van? ¿O por qué no dejan la iglesia? ¿Por qué no dejas la iglesia? ¿Sabéis por qué no dejan? Por si acaso. Fijaros, una iglesia donde se nos está yendo la gente y donde se está quedando bastantes por si acaso. ¿Cuál es el futuro? ¿Quién puede? ¿El Papa Francisco? Sí. ¿Cuál es el atractivo del Papa Francisco? Para mí es el primer Papa que me ha recordado cómo era Jesús. El atractivo de Francisco es Jesús. Jesús. No es difícil constatar, si entramos en esas comunidades tan buenas, porque hay buenas, mi madre no leyó nunca el Evangelio, pero desde luego a mí el Evangelio me contagió mi madre en la cocina de mi casa. Luego en Roma y en Jerusalén no creo que me la han estropeado demasiado, pero mi madre. Y no había leído el Evangelio. Tenía un devocionario así, con todos los recordatorios de difuntos y difuntas de todo el barrio. Y leía aquello y hacía sus oraciones y sus novenas. Y vivió el Evangelio, desde luego, mucho más que yo. O sea que a mí no me preocupa. Y a esta mujer, que me decía que se le van aburridos, me dice, ¿y Dios dónde está? Y le digo, acompañando a tus hijos. ¿Dios qué tiene que hacer ahora? A ti y a mí, pues nos va a salvar dentro de la iglesia. Pero a estos hijos suyos, a los que quiere de manera infinita, que no podemos ni imaginar cómo los quiere, pues ahora los va a ir salvando fuera de la iglesia. Como lleva siglos. Antes de que existiera la iglesia, Dios también salvaba a los hombres. O se nos está olvidando todo. Esto es ortodoxia pura, ¿eh? Nuestros cristianos, muchos de los cristianos, solo saben de Jesús y de su mensaje lo que pueden reconstruir de manera parcial, de manera fragmentaria, pues de lo que han oído a los predicadores y a las catequistas que les ha tocado en suerte. Son cristianos que viven el Evangelio, lo conocen el Evangelio solo de segunda mano. No tienen que vivir su fe privados de la experiencia del contacto directo con las palabras de Jesús, que según San Juan son espíritu y vida. Y este es otro dato y otra pregunta. Fijaos, atrapada en el interior de una religión en crisis, la fuerza del Evangelio, la energía humanizadora, salvadora del Evangelio, está ahí, pero está como tapada, bloqueada, sin cauces, sin espacios para conectar directamente con la gente. ¿Qué hay que hacer?
seguir, sobrevivir. Yo creo que ha llegado el momento de poner decididamente el Evangelio en el centro de nuestras parroquias, de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades. El Evangelio. Fijaos lo que dice el Vaticano II. Dijo tantas cosas importantes. Dice esto. Dice que el Evangelio, en todas las épocas, ha sido lo que le ha hecho vivir a la Iglesia. Dice así: el Evangelio es, en toda época, el principio de toda su vida para la Iglesia. El principio. Y nosotros somos capaces de tener comunidades donde no logramos poner a la gente en contacto directo con el Evangelio. ¿Es suficiente la homilía? No, ya no es suficiente la homilía. La homilía, mis sobrinos que se han marchado de la iglesia no la van a escuchar nunca. Pero es que la gente está ya hecha a la homilía. Y los predicadores también nos hemos gastado. No es suficiente la homilía, se necesita algo más. Creo que tenemos que recuperar el protagonismo central que tuvo el Evangelio al comienzo, en el inicio de la Iglesia, en el nacimiento y en el desarrollo de las comunidades. Nosotros le damos mucha importancia a San Pablo, y la tiene. Ahora nos vienen los investigadores y nos dicen que de todas maneras San Pablo, tal como escribía, no le entendía prácticamente nadie. Tampoco hoy los expertos andan todavía discutiendo, pero es que en Corinto los analfabetos eran, creo que dicen el 13%. No sabían leer y escribir. Los cargadores del puerto de Corinto, a los que les escribía San Pablo. Las cartas al Corinto son más fáciles de, pero... Y eran cartas, no era el Evangelio. San Pablo tuvo mucha importancia, y Apolo, y Pedro, y Juan, y Bernabé, pero ellos se llamaban muy claramente servidores del Evangelio. Otra cosa son las cartas, pero ¿qué es lo que hizo que el cristianismo se desarrollara? Esas pequeñas comunidades que en casa, en las Eucaristías sobre todo, domésticas, se reunían en torno a Jesús. Fijaos Mateo lo que dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ¿ya habéis oído bien? 2 o 3. Todavía aquí estamos hoy 100 y pico, ¿eh? ¿O hay uno más aquí? ¿Vosotros no habéis pensado que estamos uno más? Ya hablaremos de prácticas que tenemos que reavivar. Hoy aquí estamos 198, me decía Loli, o por ahí que están, bueno, más, porque están de pie y me están cansando a mí, de los atrás. Pero aquí estamos, si estamos 198, estamos 199. Y eso es así. Y esas pequeñas comunidades que se reunían en torno al Evangelio de Jesús, primero escuchando a los testigos, luego pues los primeros evangelios, los primeros relatos, esas son las que fueron contagiando en aquel imperio pagano, hedonista, totalmente politeísta. Allí fue Jesús. Lo importante ha sido Jesús. Y no pensemos en grandes cosas, ¿eh? Por eso cuando a mí me dicen grupos de Jesús, ¿cuántos? 2 o 3. Para empezar. Cuidado, ¿eh? Ahora nos vienen los arqueólogos y nos dicen, porque también nos imaginamos las primeras comunidades cristianas, no sé de cuántos, y vienen los arqueólogos y dicen, en esas casas entraban 6 o 7, no más. ¿Con qué humildad? Como un grano de semilla, que Jesús ya sabía lo que decía, se fue extendiendo el cristianismo. Y estoy convencido de que la fe en Jesucristo no se va a perder. Al contrario, las crisis religiosas de todas las iglesias cristianas, cuando entren todavía más en crisis y vayan cayendo cosas, se va a ver con más claridad que la verdadera fuerza, el verdadero tesoro del cristianismo es Jesús. Esto exige crear en las parroquias y comunidades una nueva experiencia, un nuevo espacio para
escuchar juntos el Evangelio. Reunirnos en pequeños grupos, creyentes, menos creyentes, malos creyentes, poco creyentes y hasta increyentes pero atraídos por Jesús, reunirnos para hacer esta experiencia, entrar en contacto directo con el Evangelio de Jesús, a ver qué nos dice. Le tenemos que dar al Evangelio la oportunidad de que entre en contacto directo con la gente de hoy. Y que la fuerza del Evangelio, no la de los catequistas, no la de los predicadores, la fuerza del Evangelio penetre en las vidas, en los problemas, sufrimientos de la gente de hoy. Y me hace una ilusión terrible despertar en el pueblo más sencillo el deseo del Evangelio. Que lo conozcan de verdad, que lo disfruten y que lo reclamen a la jerarquía y a los curas. Ya conozco yo ya gente que está haciendo un recorrido del Evangelio y se han planteado ir a hablar con el cura y digo, por favor, usted háblenos del Evangelio y no de lo que se le ocurra a usted. Y hay parroquias que han dado un paso que me parece ya... No, de hace tiempo hay parroquias, pero bueno, donde el cura humildemente se sienta y hay un grupo de cristianos que le ayuda a preparar el Evangelio, para que no esté en las nubes, sino que baja al suelo, para que no diga palabras que no entiende nadie, le están ayudando. Todos juntos podemos hoy volver a Jesús. Hoy todo se decide en la Iglesia muy lejos del pueblo de Dios. Pero si el pueblo se hace con el Evangelio, estoy convencido que el pueblo nos arrastrará a todos. El pueblo sencillo no tuvo ni un problema con Jesús. Lo tuvieron los grandes. Y yo veo que el Evangelio donde capta, yo no tengo ni un problema, tampoco con los jóvenes. Los jóvenes, si se les presenta el Evangelio con un poco de pasión y con un poco de frescura, los Evangelios atraen. Ya vamos a ver, ahora, que yo termino enseguida, No os aposéis de los grupos de Jesús, que eso va a ir muy rápido, sí, pero quiero que dialoguemos después. El último punto, el Evangelio como inicio de una nueva identidad. Esto lo tenemos que entender bien. El Evangelio, leído, escuchado, compartido, es el camino más natural para actualizar hoy lo que ocurrió en Galilea, que las personas salían de la aldea o de sus casas a escuchar a Jesús. Pues nos tenemos que reunir a escuchar hoy el Evangelio, porque en esos 4 pequeños escritos donde está el relato de Jesús, hay algo que no están en el resto de los libros de la Biblia. Ahí está, solo en los Evangelios está, la memoria de Jesús. Jesús, tal como era recordado, tal como era creído y amado por los que estuvieron con él, por los primeros y las primeras que tuvieron contacto con él. Y va a ser junto al Evangelio donde nosotros también vamos a poder, de alguna manera, vivir la experiencia que vivieron ellos. Fijaos, los Evangelios no son libros didácticos, no enseñan doctrina, cosas acerca de Jesús, no son catecismos. Lo primero que se aprende en los Evangelios es el estilo de vivir de Jesús, su manera de estar en el mundo, su manera de leer la vida y sobre todo su manera de hacer la vida más humana. Ya veréis a la tarde cómo iremos viendo. Al final, cuando a mí me preguntan, pero a ver, en una frase, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano, si se entiende bien, seguramente bastaría seguir a Jesús, ¿qué es? Desde la mañana, desde que amanece el sol, darte cuenta que Dios ya ha sacado su sol sobre buenos y malos y dedicarte desde la mañana hasta la noche
a hacer la vida un poco más humana, más llevadera, más amable, más respirable, más sana, más digna, más dichosa. Hacer la vida más humana. Eso es. Y desde luego el rasgo más original de estos grupos reunidos en torno al Evangelio será aprender a seguirle a Jesús haciendo una vida más humana. Tenemos que creer más en la fuerza que tiene el Evangelio para transformar la vida. En estos grupos yo intuyo, y en los que conozco ya, veo que ocurre una cosa, y es que la gente aprende, reaviva su fe. Hay un francés que habla de que tenemos que engendrar nuestra fe de nuevo, pero no por vía de adoctrinamiento, no aprendiendo cosas en un catecismo. Vamos a tener la experiencia de reavivar nuestra fe, no como un proceso de aprendizaje, sino por un contacto, por un cambio en nosotros, en contacto con el Evangelio de Jesús. Porque lo que se escucha en esos grupos no es a un catequista, también el catequista tendrá su misión para formarnos y también el cura que predica, pero lo que escucharemos es la palabra de Dios encarnada en la humanidad y en la vida entrañable de Jesús. Y desde ahí creo que podremos recuperar la fe, no solo como una adhesión a unas doctrinas, que además están explicadas en conceptos y en ideas que ya no son de nuestro tiempo y de nuestra cultura, sino que aprenderemos también y sobre todo a vivir la fe como un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús. Y esto es lo importante. Las doctrinas, al pasar los siglos, van envejeciendo y los conceptos y los contenidos de las palabras van cambiando. Y siempre hay que hacer un esfuerzo de renovación, que no es fácil, pero esto es lo importante. El estilo de vivir de Jesús, tan humano y tan humanizador, el estilo de vivir de Jesús es realizable en todas las épocas y en todas las culturas. Y un joven hoy entiende muy bien que luego no le seguirá a Jesús, como hacemos casi todos, pero no le quitará la razón, convence. Es muy difícil decirle a Jesús que no tiene razón, muy difícil. Su estilo de vivir atrae, aunque no sepamos hacerlo bien, pero el estilo de vivir de Jesús entendemos que tiene una gran fuerza y un gran atractivo. Pero tenemos que aprender a leer los evangelios como relatos de conversión. Así fueron escritos, por Marcos, Mateo, Lucas y Juan. No escribieron para que los exégetas estudiaran, los evangelios no se escribieron para hacer cursillos, se escribieron para suscitar nuevos seguidores de Jesús. Y estoy convencido de que reunirnos en pequeños grupos en torno a Jesús no puede ser ya una actividad más, sino que es la matriz de la que podremos ir regenerando la fe de nuestras comunidades y de nuestras parroquias. ¿Esto cómo se hace? Y voy terminando. Paso al tercer punto. Claro, yo esto me lo he venido pensando hace mucho, y otros también, otros pastoralistas, de otras maneras, pero viendo lo que se está haciendo en el entorno, por ejemplo, de Lovaina, que hay cosas importantes, París, la diócesis de Milán con Martini dio pasos importantes, Torino, Quebec. Hay un proceso en este momento de búsqueda, ¿no? Bueno, pues una propuesta concreta, los grupos de Jesús. Y ahora voy a seguir rápidamente lo que tenéis aquí en el papel. Bueno. Yo le llamo grupos de Jesús. Me ha alegrado de que esté ahí el librero, no porque venda libros, sino porque por lo menos llegue a la gente el planteamiento. Objetivo y rasgos principales de esto que llamo yo grupos de Jesús.
El objetivo principal es esto, muy sencillo, pero cada palabra tiene aquí su importancia. Vivir, el objetivo es vivir juntos un proceso de conversión personal, individual y grupal a Jesús, ahondando de manera sencilla en lo más fundamental, lo más esencial del Evangelio. Esto no se puede hacer en una homilía, porque la homilía sigue los ciclos litúrgicos. Vivir un proceso dura 4, 5, hay grupos que ya llevan 6 años. Pero un proceso de conversión individual, grupal, para, ahondando con sencillez en el Evangelio, de manera sencilla, ahondar en lo esencial del Evangelio. Segundo, dice ahí, ¿cómo lo hacemos? Reunidos en el nombre de Jesús. Mi intuición es que la experiencia más importante que se puede vivir en estos grupos es precisamente esa frase de Mateo. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Estos grupos se reúnen en el nombre de Jesús. Él convoca y atrae a las personas. No tienen otro nombre, no son grupos de pagola. No, está prohibido. Porque no son, además. No es por estrategia. No tienen otro protector. No están encuadrados tampoco en la espiritualidad concreta de un movimiento o de una asociación religiosa. Son espacios de libertad, abiertos a todos y todas los que quieran, de verdad atraídos por Jesús, vivir una experiencia de 4 o 5 años de conocer mejor a Jesús para tomar la decisión de seguirle. En un clima, dice ahí, de amistad. Esta conversión no tiene unos tintes oscuros, se vive en un grupo donde se crea un clima de amistad fraterna. Algunos se conocían antes de llegar a ese grupo y otros no. Pero hay algo común desde el principio. Todos se están interesados y están atraídos por Jesús. Nadie está por encima de nadie. Nadie es más que los demás. Todos se sientan en corro. Que está el párroco a su sitio también, como todos. Primero, antes de predicar, su primera vocación es escucharle a Jesús, como todos. Aquí en el sur, que hay ya grupos que llevan ya, algunos llevan 2 o 3 años, por lo menos, y vosotros tenéis una imaginación que no es la mía, ¿no? Yo no tengo imaginación. Y ponen una silla vacía. ¿Y para qué ponen la...? No es para el párroco, que no se sienta ahí nadie. Ellos quieren, de alguna manera, sentir la presencia de Jesús. Otros ponen una vela, otros hacen lo que quieran, porque habilidad libre. Pero lo importante es, ahí está Jesús. Un espacio de conversión. Estos grupos no pretenden hacer la competición a nadie. No quieren sustituir a otros grupos pastorales, procesos catequéticos, catecumenados. No, ¿qué va? No necesitamos hacernos la guerra. Hay que aunar fuerzas. Estos grupos tienen un rasgo. Están ahí para vivir un proceso muy concreto que empieza y termina un día. Un proceso de conversión a Jesús. Y durante este tiempo, estos cristianos, si están trabajando, yo soy catequista, sigue de catequista. Yo estoy en Cáritas, sigue en Cáritas. En estos grupos va a encontrar un espacio para darle más sentido a todo desde el seguimiento a Jesús. Y dice, al servicio del proyecto humanizador del Padre, el reino de Dios. En estos grupos enseguida empiezan a notar, se les cae un esquema. Que seguir a Jesús no es simplemente imitarle. Jesús no es un modelo simplemente externo. Descubren que Jesús nos llama a colaborar con Él en un proyecto increíble, que es hacer la vida más humana.
Y ahí nos vamos a encontrar con gentes que están en la iglesia o que están fuera, pero una vida más humana. Y esto les va a marcar, que enseguida se van a dar cuenta de que lo suyo es buscar una iglesia más humana, buscar un mundo más humano y buscar el reinado de Dios y su justicia. Y esta pasión por un mundo más humano es lo que les va a llevar a enraizar su fe de una manera muy concreta y práctica, con compromisos personales en Jesús. Y dice ahí, construyendo la iglesia de Jesús. Ya lo estoy diciendo, estos grupos no nacen para hablar de sus cosas, para encerrarse en sus problemas, es un riesgo. Desde el comienzo están tratando de convertirse para ofrecer a la iglesia lo primero que podemos ofrecer, nuestra propia conversión. Construyendo la iglesia. ¿Qué iglesia? Yo he puesto aquí algunos rasgos. Una iglesia más sencilla, más normal. Una iglesia más acogedora. Fijaos, yo voy a una comunidad y me preguntan, hoy, ¿aquí qué tenemos que hacer? Me salen 3 verbos. Acoger, escuchar y acompañar. Solo con eso, esa comunidad empieza a cambiar. Acoger, escuchar y acompañar a la gente de hoy. Una iglesia más acogedora. Una iglesia samaritana. Una iglesia compasiva. Amiga de pecadores. A Jesús le llamaron amigo de pecadores. Pues en cualquier día os vais a encontrar con que a vuestra parroquia le llaman, esta parroquia es amiga de pecadores. Os costará un poquito, porque ¿por qué no van a sentir que en esta iglesia a gente que hay, mucha gente que no es capaz de vivir por la trayectoria de su vida, por qué fácil juzgamos, las heridas que han tenido, personas que no pueden vivir al nivel moral que les exige la sociedad y les exige la iglesia? Ya me entendéis, ¿no? Sí. Ay, cuánta gente que se siente además pecadora y está culpabilizada necesita amistad, cercanía. Cuántos grupos, cuántas personas heridas. Una iglesia amiga de pecadores. Una iglesia donde la mujer ocupe el lugar que quería Jesús para la mujer entre sus seguidores. Jesús entiende que sus comunidades y sus movimientos es un espacio sin dominación masculina. Jesús piensa que el único que tiene que reinar es Dios, y cualquiera que se interponga ahí y quiera dominar a otros, sean los varones o sea quien sea, está impidiendo el verdadero reino de Dios. Una iglesia que lleve a Jesús, una iglesia que nos enseña a confiar en el Padre. Yo pongo aquí, una iglesia de corazón grande en la que cada mañana todos nosotros, al ver que Dios ya ha sacado su sol sobre buenos y malos, nos pongamos con todo el alma a hacer la vida más amable, más humana. Puesta en marcha de estos grupos. Bueno, primeros pasos. Para empezar en estos grupos no se requiere ni un documento, no se requiere una preparación especial. Está escrito para gente muy sencilla. Además, pero algunos me dicen, sí, pero aún y todo, cuando lees el Evangelio, mira, llegas a un punto en el que te encuentras con una frase que no entiendes. ¿Qué hay que hacer? ¿Discutir? No, por Dios. Los Evangelios no han sido escritos para discutir. ¿Qué hay que hacer cuando encontramos en el Evangelio el Hijo del Hombre? ¿Qué es esto del Hijo del Hombre? ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hacemos con todo libro. Seguir adelante. Saltaros lo que no se entiende. ¿Sabéis por qué? Es que lo hemos complicado todo. Vamos a ver, ¿qué hacéis con un libro? Seguir, mira, esto no entiendo. Si tenéis un diccionario, si tenéis un vocabulario bíblico, bien, pero no tendréis en casa seguramente. Bueno, y seguir. Solo con lo que entendamos tenemos más que suficiente para entender el estilo de Jesús.
El no saber por qué se llamaba a él Hijo del Hombre no os va a impedir seguirle de verdad. Pero un grupo de personas que no necesitan preparación especial, tampoco, ya os he dicho, que no se necesita que sean practicantes, eso sí, que quieran vivir sencillamente una experiencia de conocer, que va a terminar en tomar una decisión de seguir a Jesús. Moderador, dice ahí, me parece, ¿no? Sí. Para que ponerse un grupo en marcha no se necesita permiso del obispo. Para empezar a convertirnos, ya comprenderéis. No vais a ir al obispo. Queremos hacer un... Hombre, se le puede comunicar e invitar, o tampoco se necesita que esté allí el párroco, ni la religiosa, ni... Puede ser muy bueno, y sobre todo al comienzo, yo ya entiendo. Pero, oye, los laicos y las laicas, los religiosos y las religiosas, nosotros todos, podemos hacer un proceso. Entonces, sí es verdad que se necesita alguien que dirija esto. Pues ¿por qué? Por muchas razones de tipo práctico, ¿no? No es necesario que sea el que más sabe del grupo. Eso tenemos que quitar de la cabeza. La que más sabe. No, si la gente no va a venir a oírle al moderador. Venimos todos a escucharnos para escuchar mejor a Jesús. Eso es lo importante. Pero el moderador, cosas que suelen pasar, llega el invierno, viene la gripe. Son 12, 15. Pues resulta que 13 están en la cama. Alguien tendrá que llamar. También la moderadora puede estar con gripe. Oye, se ha suprimido la reunión. Alguien tiene que estar allí tratando de que, oye, uno no acapare toda la conversación, como haría yo seguramente. O sea que... porque algunos somos inmoderados, pero... y crear un clima de oración cuando hay que hacer oración, y decidir, bueno, pues ya está, es la hora. Todos pueden participar, pero que haya un moderador, pues es bueno. Y ahí falta, luego, la iniciativa de los laicos. Ya os he dicho que yo sé que los curas y los religiosos y religiosas, y son los que están en este momento apoyando esto, y donde han nacido grupos, nacen en torno a la parroquia, normalmente, ¿no? Pero en el futuro van a ser las laicas y los laicos los que van a encontrar aquí un compromiso nuevo de verdadera evangelización. Van a ser hombres y mujeres del pueblo de Dios los que van a trabajar esto. Lo estoy viendo y ahora cada vez me lo voy confirmando. ¿Cuántos tienen que ser en el grupo? Yo, de la experiencia que me han dado los grupos que están funcionando, en torno a 12. Algunos más, algunos menos. Si son menos, puede ser bastante pobre. Si son 25, es demasiado para poder... Entonces, el grupo tiene que saber, ¿verdad? Bueno, la dinámica de la reunión os la dejo y paso y termino ante el futuro. Esto yo lo pongo en el libro de Grupos de Jesús solo al final, para que no les entre no sé qué. Pero lo podemos ver. Bueno, si el grupo va mal, si en el grupo se aburren, si en el grupo van, ay, ya llega el martes otra vez, ese grupo, sin pedirle permiso a nadie, se autodisuelve. Ya hay bastantes grupos en la iglesia para que pueda haber otro, pues oye, no, para eso, pues ya está, se termina y no pasa nada, nadie lo va a sentir. Pero si hacen un recorrido, el grupo puede tener diferentes alternativas al final. Bueno, en algún caso se pueden separar, despedirse y decir, nos ha hecho mucho bien y adiós. Bueno, no está ocurriendo esto. Pueden tomar una decisión. Oye, nos ha hecho bien, ha crecido la amistad, tenemos unos lazos ya. ¿Por qué nos seguimos? No vamos a empezar otra vez con el libro, pero a lo largo del año litúrgico se proclama el Evangelio todos los domingos. ¿Por qué nos seguimos? Pero ahora escuchando ese Evangelio y bueno, nos mantenemos en este seguimiento de Jesús. Pero hay otros grupos que pueden hacer algo más, comprometerse y convertirse en un equipo evangelizador. Dentro de unos años se estarán cerrando las parroquias. Esto no es hacer
un acto de profetismo, es mirar y leer las estadísticas. Dentro de 10, 20 años, las parroquias, yo en San Sebastián ya lo estoy viendo, en Francia lo vi hace tiempo, se están cerrando. Y allí hay gente que sigue siendo creyente, pero no tiene cura. Pues habrá laicos y laicas que vamos a tener que misionar aquí. Va a ser precioso, ¿eh? No me va a dar tiempo, bueno, ya intentaré llegar, pero sí, pero de verdad que aquí yo en vuestros rostros veo personas que van a terminar evangelizando con mucha sencillez, pues en nuestros barrios y en nuestras aldeas. Otros grupos que están pensando ya, todavía los que están ya sí, al final, pensando en un campo, no en una parroquia precisamente. Y por ejemplo aquí hay grupos que están hablando ya de comprometerse en la acogida. Hay inmigrantes, aquí tenéis muchas cosas, Andalucía acoge y bueno, pues en esa línea. Hay personas que, bueno, que son ya mayores y ven que la tercera edad y a las personas mal atendidas, ancianos mal cuidados, puede ser un campo, familias rotas. Hay otros, bueno, sí, ya he dicho, atención a ancianos solos, de los que yo sé, zonas rurales empobrecidas, zonas rurales y empobrecidas ya. Pero hay una decisión que yo la ofrezco al final, que me parece que puede ser posible y verdaderamente importante. Que cuando el grupo termina su recorrido, haya una pareja, hay muchas parejas, ¿sabéis? Muchos matrimonios. En San Sebastián hay un grupo también de personas que están en situación matrimonial irregular y están reunidos para... se han encontrado y bueno, pues para sencillamente al terminar su recorrido, pues alguna pareja o dos personas o tres se comprometen a poner en marcha otros dos o tres nuevos grupos. Sería la segunda generación de grupos de Jesús. Y así tendríamos lo siguiente. Dentro de unos años, cuando, y esto ya os digo, 10, 15, 20 años, dentro de unos años, cuando haya disminuido mucho el número de presbíteros y bastantes parroquias estén ya desmantelándose, en ese contexto va a ser muy importante que haya grupos de laicos que no tendrán teología, pero tienen un conocimiento de Jesús como pocos, porque han hecho un proceso. Bueno, la idea es esta, poner en marcha dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad, hacer circular el Evangelio de Jesús y la fuerza de Jesús, y saber que Jesús, aunque las iglesias caigan en crisis, la memoria de Jesús no se perderá entre nosotros. Y eso me parece, pero realmente importante. Yo no sé cómo va a ir el Vaticano. No sabemos cuánto va a durar este Papa, que es un regalo y un milagro de Dios. Y no sabemos quién le va a suceder y cómo irán las cosas. Yo no sé en mi diócesis ni en la vuestra cuál es el futuro de los obispos que habrá aquí, etcétera, y cuántos curas. Pero estando así la situación, si de verdad impulsamos estos grupos o algo parecido, ¿no?, y ponemos en circulación la fuerza del Evangelio de Jesús en medio de esta sociedad y en medio de esta iglesia, estaremos haciendo algo muy importante. Y fijaos, yo esto tenía escrito y le eligen al bueno de Francisco, el Papa, que ha dicho cosas impresionantes. Y un día, en la Evangelii Gaudium, le leo esta frase. Dice que en la Iglesia necesitamos, no dice impulsar, viene habiendo dentro del contexto, pero al final dice, lo que necesitamos es introducir un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. Y digo, ¿en qué estará pensando el Papa? Porque esto no es un hombre concreto. Si ha escrito esto, es porque está pensando en algo. Un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. Pues de esto se trata. Y yo ya he terminado y podemos dialogar, ¿no? Os veo...